Muy buenos días desde la Universidad del Norte. Nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en nuestro Summit gerencial, el cual hemos preparado especialmente para ustedes y lo hemos titulado Retos de la gerencia en entornos BUCA. El concepto de entornos BUCA, nuestro conferencista será quien se les explicará de qué trata. Así que les espera una temática bien interesante. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre. Sin embargo, estamos convencidos que es momento también para compartir y aportar conocimientos y experiencias que verdaderamente aporten al desarrollo profesional y personal de cada uno de ustedes. Mi nombre es José Campillo, yo soy coordinador de la Dirección de Especializaciones y en el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista, el doctor Luis Colmenares Rodríguez, quien desarrollará el webinar Retos y amenazas, la gestión financiera territorial en el entorno BUCA. Un breve resumen de qué va a tratar, pues la campaña que se llevó a cabo durante el 2019 para los aspirantes a las alcaldías y gobernaciones se llevó a cabo en un contexto totalmente diferente frente a los retos que se plantean a partir de la emergencia del COVID-19. Antes de dar inicio con la presentación, con el desarrollo ya del webinar, me permito hacer una breve presentación de nuestro conferencista, el doctor Luis Colmenares Rodríguez, quien está radicado en la ciudad de Bogotá. Dentro de su formación académica es contador público de la Universidad Central, máster en Ciencia Pública y Administración Financiera del Instituto de Estudios Fiscales de España, magíster en Administración Pública de la SAP, especialista en Administración y Gerencia de Sistemas de la Calidad de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Planificación y Presupuestación del Instituto de Estudios Fiscales de España, asimismo especialista en gestión y control del gasto público de la misma institución, especialista en gobierno y asuntos públicos de la Universidad del Externado, especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes, especialista en finanzas públicas de la ESAP y se ha desempeñado como presidente del Consejo Técnico de Contaduría Pública, contador general de la Nación y subcontador también general de la Nación, además presidente de la Junta Central de Contadores y asesor de entidades territoriales en temas relacionados con la hacienda pública. Actualmente ejerce la docencia a nivel de posgrados en temas relacionados con la gerencia pública, hacienda, finanzas públicas, revisoría fiscal y contabilidad pública. Entonces, quiero comentarles además que este webinar va a tener una duración máximo de 50 minutos. Les pido por favor utilizar el panel de preguntas que todos tenemos para que por favor escriban sus preguntas en el desarrollo de la conferencia. Al final tendremos un espacio para resolver todas las inquietudes. Los dejo en este momento con nuestro conferencista invitado, el doctor Luis Colmenares, a quien agradezco y doy gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido, Luis. Juan, por favor, permitirle al doctor Luis que inicie su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, profe José Campillo, muy gentil. Gracias a quienes están aquí presentes por su asistencia. Vamos a conversar, pues, atendiendo esta amable invitación que me hizo la Universidad del Norte para compartir con ustedes un tema que en términos de relación, pues, es de mucha actualidad por las mismas circunstancias que estamos actualmente pasando, que no son sencillas, de mucha incertidumbre, pues, y sobre todo por resolver los problemas que tiene la comunidad a partir de los gobernantes que fueron elegidos y que tomaron posesión el 1 de enero. Es una situación bastante difícil, hay que admitirlo, porque en su momento pues no había ni siquiera la más mínima idea de que pudiéramos enfrentarnos a una situación como la que hoy estamos viviendo a partir más o menos de finales de febrero y comienzos de marzo, hasta hoy, que seguimos con la misma incertidumbre y preocupaciones. Eso no podemos ocultarlo porque
No hay forma, es lo que estamos viendo y se hace bastante complicado. Y en ese sentido, pues, es como tomar ese contexto de allí y relacionarlo, hacer una integración con un concepto que se denomina el entorno BUCA, B pequeña U C A, BUCA. Y lo primero que habría que hacer es tratar como de darle una interpretación a ese concepto, porque no deja de ser novedoso para muchos, lo cual pues no impide tampoco ni limita la comprensión del desarrollo que vamos a llevar a cabo. Por eso la necesidad de hacerle algún nivel de precisión a ese concepto. Es básicamente una sigla, ¿sí? El concepto BUCA propiamente es una sigla, o lo que se denomina más técnicamente en la teoría del lenguaje, un acrónimo. Y proviene, digamos, su construcción deriva a partir de las fuerzas militares, o creado, pues, el entorno, el contexto de las fuerzas militares de los Estados Unidos, a partir de la terminación de todo ese momento, de esa época de lo que se denominó la Guerra Fría. Entonces, termina esa situación de relaciones en todo nivel, de restricciones, de decisiones del uno y un bloque impidiéndose al otro bloque, hasta que finalmente pues logra eso acordarse, resolverse de alguna manera, por lo menos aparentemente, y entonces hay necesidad de tomar de ahí en adelante otra serie de decisiones, mirar a ver entonces de ahí en adelante qué se va a hacer, y entonces las fuerzas militares en sus estudios, todo ese proceso que ellos llevan a cabo, construyen este concepto un poco como de administración, BUCA, ¿ya? Responde entonces a la construcción de un acrónimo que es las iniciales también precisamente de 4 palabras. En español debería ser BICA, pero en su origen es BUCA, porque está construido con las palabras en inglés. De todas maneras, en su gran mayoría más o menos se mantiene, lo único que cambia es la U por I, y en español sería BICA, y se refiere concretamente a 4 conceptos que son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y tiene todo un desarrollo a partir de la identificación de esos 4 elementos, de cómo precisarlos, cómo abordarlos y de qué manera llevarlos a cabo para resolver una situación crítica. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esas 4 variables son las principales, digamos, por las que hoy pues cualquier entidad pública o privada, ante la situación en que estamos, se estaría moviendo, más pues originada básicamente ante la crisis esta que se ha presentado con la pandemia del coronavirus, que en concreto esa relación la vamos a plantear al final, luego de haber tenido un elemento más amplio de carácter comprensivo de lo que es este planteamiento del entorno BUCA o el entorno BICA. Yo procuraré y he procurado pues más bien referirme a él, eso es como una condición que tengo en mi forma de ser, de más bien referirme a esos conceptos en español, ¿no? Pero pues para que no entremos aquí en dificultades, lo podemos denominar en cualquier sentido, ¿sí? Entonces la idea es plantear cómo es de relevante ese entorno en lo que tiene que ver con la gestión financiera territorial, porque ahí hay un gran golpe, un efecto muy fuerte, y de ahí se derivarán muchas cosas. ¿Cómo sobrevivir entonces
en ese entorno y qué podemos, digamos, intentar hacer para sacarle provecho. Porque yo me supongo que en este momento muchos gobernantes nuestros del nivel territorial, sobre todo, sin excluir al gobierno nacional, por supuesto, deben estar en una sin salida de no saber qué hacer o cómo resolver, sobre todo si nos damos cuenta que hay muchas entidades territoriales que dependen en un altísimo porcentaje de los recursos que le transfiere el gobierno nacional. ¿Ya? Hay que empezar por aceptar entonces que desde hace muchos años, desde hace varias décadas, las organizaciones públicas o privadas pues viven en un entorno de esa naturaleza. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, el desarrollo del conocimiento, incluso hay además muchos científicos que afirman y además con suficientes argumentos que la humanidad ha tenido un desarrollo más que desproporcionado en términos de la ciencia en los últimos 50 años, más del desarrollo que pudo haber tenido desde el origen de la humanidad, que son miles de millones de años, hasta más o menos, digamos, el año 1970. Desde el origen de la humanidad hasta el año 1970, la humanidad no ha tenido tanto desarrollo como el que ha tenido de 1970 a los días que hoy vivimos. Es que casi que cada día, en términos relativos, hay un nuevo acontecimiento del mejoramiento de las condiciones de vida de la humanidad, un nuevo invento, una nueva forma, instrumento de llevar a cabo, para llevar a cabo cosas. Y eso hace entonces que uno incluso en muchas ocasiones hasta sienta que va viviendo a una velocidad que no sabe en qué momento va uno a empezar a ponerle freno a eso. Y lo puede uno comparar en cosas sencillas. Si nos devolvemos, por muy jóvenes que ustedes sean, los que estén allí enfrente de mí, hoy, por ejemplo, las salas de cine se tienen que renovar casi que de manera permanente a ver de qué forma logran promover la asistencia, porque ya hoy uno no tiene necesidad de ir a una sala de cine si quiere ver una buena película, porque pues incluso a través del mismo sistema del teléfono celular lo puedes hacer. Y así nomás para plantear un ejemplo así de sencillo para hacerme entender el hecho de que vivimos unos tiempos de unas velocidades tremendas. Y eso hoy, pues con esta situación en la que estamos, se agrava más a partir pues de esta pandemia, ¿sí? Antes pues había una serie de sectores en los que ese entorno buca se hacía, estaba como más presente. Sin embargo, lo que se está observando es que con la llegada de esta pandemia del COVID-19, ese entorno se ha visto afectado en todo lo que tiene que ver con la composición de las empresas, tanto públicas como privadas. Y además a todo tipo de sectores. Aquí nada ha quedado excluido. Y ustedes lo pueden confirmar y tener la misma certeza que tengo yo. Aquí no ha habido nada que no haya sido afectado por esta situación. Y eso hay que analizarlo y analizarlo a fondo con el objetivo, pues, también de generar nuevas soluciones, nuevas estrategias, nuevas formas para adaptarse a esas circunstancias o para decirlo de una manera mucho más burda, y discúlpenme, para ver cómo sobrevivimos a ese tipo de entorno. Es necesario comenzar a trabajar sobre el presente y eso hay que hacerlo ya. ¿Sí? Es la situación en la que estamos viviendo con esta pandemia y que además ha traído como consecuencia que vivamos un mar de incertidumbre. Nosotros no sabemos qué va a pasar ante la situación y todos los días yo aseguro que pensándolo como ustedes lo deben estar pensando, ¿qué será mañana? Uno ya hasta se acuesta, más bien es pensando, y mañana, conforme están estas cosas,
Uno pensaba que ya ese confinamiento se terminaría pronto y yo les planteo, por ejemplo, el caso de Bogotá. Entonces, el gobierno distrital, la semana pasada, a finales de la semana pasada, de acuerdo, porque eso hay que presumirlo, que con la compañía de los científicos que rodean a la administración sugirieron que era necesario que se decretara un nuevo confinamiento permanente a una zona muy particular de Bogotá. Y así me imagino que puede estar sucediendo en muchas ciudades del país. Ya uno pensaba que ya íbamos a empezar a salir de todo esto. No, parece que no, mire. Y sobre todo que no tenemos como experiencia en todo este tipo de temas. De acuerdo con la información que uno logra conseguir de manera bibliográfica, revisando una situación más o menos similar que se haya vivido, imagínense ustedes, hacia 1920 ya no hay persona viva de esa situación, que viviera esa situación y la venga a vivir ahora otra vez. ¿Cómo? 100 años. ¿Sí? Que fue la pandemia de la gripe española y que de acuerdo con las estadísticas logró ese virus, llegaron a morir dicen las estadísticas, entre 20 y 50 millones de personas. Los más fatalistas incluso dicen que pudo haber sido alrededor de 100 millones de personas en el mundo. Claro está, como lo hablé hace un ratico. En ese momento la ciencia no tenía el avance que tiene hoy. Miren que llevamos más o menos en esta pandemia alrededor de 6 meses. De cualquier manera, con las críticas o con lo que sea, y en 6 meses ya estamos empezando a escuchar que al parecer ya van a empezar a conocerse vacunas para tratar de alguna forma de controlar este virus. Entonces, mire que eso pareciera, en términos de la ciencia, es como si fuera un instante, porque de manera general, tratándose de esto, son estudios que se tardan por lo menos 10 años para estar seguros. Sin embargo, pues ya aquí se está hablando en ese sentido de una posible solución. El ser humano, entonces, los que estamos viviendo hoy, no tenemos una experiencia de cómo afrontar una situación de esta porque no la habíamos vivido. Aquí todo es nuevo. Y de alguna forma, digamos que la mejor manera de dejar ese pasado, de alguna forma, de todo esto que va sucediendo, es también pensar de qué manera vamos a afrontar el futuro, porque no podemos seguir viviendo también con cada día que pasa a cuesta, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder ni siquiera con el peso de nuestra misma forma de ser, ¿ya? Estamos ante unos cambios que son básicamente, pudiéramos asumirlo como permanentes. No podemos actuar como si no pasara nada, porque no podemos ocultar que sí están pasando cosas. El solo hecho de tener uno que mantenerse encerrado, si hay cosa que mortifica al ser humano, es eso precisamente, restringirle su propia libertad, así sea la de moverse, la de locomoción, independientemente pues de todas las demás libertades de pensamiento y de tantas cosas. En lo físico propiamente, por eso la mayor sanción que se le puede establecer a un ser humano es privarlo de su libertad, ponerlo preso, porque eso es lo más preciado que puede tener un ser humano, ser libre. Y nos tenemos que someter a todos estos confinamientos, los problemas de salud mental que ya se está pensando pues que van a empezar a darse. Ya los científicos empiezan a estudiar eso. Entonces, no podemos estar como si no estuviera pasando nada y esperando las mismas respuestas en todo sentido, porque no lo podemos negar. Todo ha cambiado. Y eso lo podemos decir más o menos para ponerlo en el tiempo, como desde el 28 de febrero en nuestro país, todo ha cambiado. Y por eso es necesario definir nuevas cosas, nuevas maneras, nueva forma de asumir, en este caso, la administración, las empresas, las organizaciones, los gobiernos. Pero bueno, vamos a ver en qué consiste entonces este entorno VUCA. ¿Ya? Como ya les dije, un entorno VUCA o VICA se requiere en él analizar la volatilidad
la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, que no se les olvide. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ahora bien, hay que analizar eso. ¿En qué sentido? Vamos a plantearlo de una manera sencilla. En cuanto a la volatilidad, las situaciones volátiles, ¿sí? Son siempre situaciones inestables, situaciones inesperadas. ¿Y qué puede ser más en estos momentos más volátiles que esto? No esperábamos una situación de esta naturaleza, ¿sí? En estas situaciones, pues bien, se conocen las variables, es decir, se sabe que es un virus, pero se desconoce la duración. Entonces, se plantean una serie de situaciones para tratar un poco de dominar la situación, de decisiones para dominar la situación. Lo que pasa es que también encontramos que no todos actuamos con la misma responsabilidad. Y eso hace precisamente que de alguna manera también tengamos que pensar que la duración de esto sea desconocida. Eso en cuanto a la volatilidad, y en el caso del coronavirus, pues todos sabemos que está afectando a las organizaciones. ¿Cuántas empresas ya hoy están diciendo que no van a volver a salir porque no tienen cómo, quebraron? Habrá que liquidarlas. Las últimas estadísticas de la Superintendencia de Sociedades dice que tienen en estudio más de 600 solicitudes de grandes empresas para liquidar. Eso es terrible, tremendo. 600 empresas, ¿cuántos empleados? Materia prima, una cantidad de cosas que todo eso encierra. Y lo que de ahí se deriva, 600 empresas que ya no van a pagar impuestos de industria y comercio, que ya no van a pagar impuestos de renta. Y entonces, ¿de dónde vamos a tener esos recursos? Volatilidad. En cuanto a la incertidumbre, es el cambio de situaciones inciertas, ¿sí? Que no son previsibles, sorpresivas. Es decir, sabemos de dónde viene la problemática. Hay un virus que empezó a regarse por el mundo, que si se hubiese advertido de manera oportuna, se hubiera controlado desde el origen, pero no hubo la forma. Cuando nos vinimos a dar cuenta, ya la humanidad se estaba, digámoslo en esos términos sencillos y menos ofensivos, contaminando con ese virus, ¿ya? Y el efecto que tiene, también hay situaciones que son imprevisibles de allí. No disponemos de información. Lo que se está planteando es que, por lo menos a partir de los que no logran superar ese efecto, son personas ya de edad adulta. Por eso en su momento el gobierno nacional, en nuestro caso, optando de buena fe, además, prefirió pues que se mantuvieran mucho más confinados los mayores de 70, y miren todo el lío que le armaron. Yo, pues, si alguno de ustedes me sigue pues en mis cuentas, en mis redes, yo lo decía, pero déjenlo. ¿Qué podemos hacer? Si es que lo que se les está proponiendo es precisamente para ayudarlos, apoyarlos, que se mantengan allí tranquilos, porque son los que más propensos están a contaminarse, y están hasta la tutela, acudieron a eso. Finalmente la semana pasada ya el Tribunal de Bogotá confirmó la decisión del juez. Ya, ¿qué más se hace allí? Ahí hay que acudir a Darwin en su famosa ley de la selección natural, dejar que Darwin le pase cuenta, porque ¿qué hacemos? En cuanto a la complejidad, las situaciones complejas son situaciones que tienen muchas variables, son situaciones que tienen compuestas por muchas partes, sí, que de alguna forma sí se interconectan, pero que son difíciles de interpretar, ¿sí? Se dispone de mucha información, y ante tanta información las decisiones son mucho más difíciles de tomar, porque son complejas, precisamente como lo dice su nombre. Y ante una situación compleja, lo que se debe tener en cuenta es identificar las reacciones que puedan tener los diferentes actores, a ver de qué forma se encuentra una solución o se le empieza a dar solución a una situación. Y en cuanto a la ambigüedad, las situaciones ambiguas son aquellas que están dominadas por variables desconocidas, como lo hemos venido planteando antes, pero que sus relaciones causales
si bien no son confusas, lo que es confuso es adivinar qué está causando qué. Y aquí se da de manera perfecta, por las diferentes consecuencias que de aquí se derivan en todo sentido, y es la forma como poderle poner un control para ver de qué manera se resuelven sus consecuencias, ¿sí? En una situación de este tipo, pues no contamos con precedentes. La última pandemia, como le mencioné ahorita, de la que se tenga referencia, los últimos datos son de la gripe española en los años 20, durante la Primera Guerra Mundial. Y en este caso, pues, como no contamos con precedentes de lo que está ocurriendo y por lo tanto nuestra capacidad de confiar en eso, en la experiencia, se reduce e incluso hasta desaparece, ¿sí? Ahora, la utilidad real de trabajar estas situaciones es que gracias a plantearnos cada una de ellas, volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, podemos dar respuesta al caos que nos invade, para denominarlo de alguna forma, generando posibles oportunidades que de otra manera no habríamos previsto. Miren ustedes cómo se dan en lo que hoy encontramos en el nivel territorial. Se llevó a cabo un proceso de elecciones en un contexto en el cual unos candidatos le plantearon a sus comunidades compromisos para asumirlos en el evento en que resultaran elegidos y darle solución a una serie de situaciones. Y sobre la base de esos planteamientos, entonces, a partir de sus programas de gobierno, resultaron electos. Una vez electos, entonces tomaron posesión el 1 de enero. Y una vez tomaron posesión el 1 de enero, a partir de esos compromisos que allí asumieron, tienen la obligación legal de materializarlos en unos planes de desarrollo que en el nivel territorial tenían que estar aprobados antes del 31 de mayo. Pero resulta que en el mes de marzo las situaciones cambian el 180%, es decir, absolutamente contrario a lo que se había previsto antes de que tomaran posesión. Entonces las condiciones cambiaron, las prioridades se modificaron. La situación tiene que verse de otro modo. Y de hecho el gobierno incluso lo entendió, porque si bien es cierto, el trámite en la corporación pública del plan de desarrollo debe darse hasta antes de la medianoche del 31 de mayo, prorrogó, para efectos de que se pudieran hacer ajustes en esos planes de desarrollo, su expedición hasta el 15 de junio, como efectivamente así terminó cumpliéndose. Bien, entonces es necesario, con base en esos elementos y teniendo en cuenta el entorno buca, adaptarnos a los cambios que sean necesarios, que de todas maneras son imprevistos. En la época de campaña nada de eso se hablaba, se expresaba o se comentaba, a pesar de que, haciéndole un seguimiento, los científicos logran establecer que ese virus pudo haberse originado más o menos hacia principios de noviembre en la China, es lo que afirman, ¿ya? Entonces allí surge un nuevo contexto y hay que plantear entonces de qué manera, cómo se pueden adaptar o cómo se puede sobrevivir a ese entorno buca en unas decisiones sencillas. Entonces, a partir de su misma estructura de la sigla, tendría entonces que abordarse la volatilidad con una correcta visión de futuro. Ante un nuevo panorama, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Abordarlo en un nuevo futuro. Afrontar la incertidumbre con conocimiento, y esto es con información, con actualización, con un equipo suficientemente formado, con suficiente preparación, con suficiente conocimiento, que ayude al gobernante a tomar la mejor decisión para abordar la situación y asumir la complejidad, lo complejo, digámoslo de alguna manera, tanta información, eventualmente con tanto nivel de dificultad, procurando tener las cosas claras, identificar la situación propiamente, haciendo lo complejo, haciéndolo simple, haciéndolo más sencillo en la ejecución de las tareas y en la forma de llevarlas a cabo. Y en cuanto a la ambigüedad,
actuando de manera rápida, con agilidad, con una rápida capacidad de acción, precisamente para tener de alguna manera un control sobre los efectos que tiene este virus en la humanidad. Porque es que lo tenemos que admitir, las informaciones que en nuestro caso nacional todos los días suministra el gobierno nacional son bastante preocupantes, de la cantidad de personas que se van infectando, de los que van superando la situación y los que fallecen. La verdad que es muy dramático. Entonces es como hacer una especie de relación allí de un adjetivo, de pasar del adjetivo al verbo, ¿ya? A la acción, de una calificación a la acción. Entonces, la volatilidad, adaptarse. La incertidumbre, colaborar, unirnos, ser solidarios, buscar entre todos la mejor solución. En cuanto a la complejidad, pues asegurar las decisiones, tomar las que sean necesarias y frente a la ambigüedad, hay que anticiparse a las situaciones para evitar precisamente que puedan darse consecuencias que al final terminen siendo irremediables. Y para efectos de que todo eso lo podamos expresar de manera material, no hay duda. Aquí se necesita, aquí es donde adquiere importancia el líder. ¿A quién seguimos? Saber uno a quién atender, para dónde seguimos. Entonces, será una de las principales virtudes que habrá que reclamarle pues a los gobernantes territoriales. Un buen alcalde, un buen gobernador que tenga esa capacidad de liderazgo para convencer a su comunidad de lo que realmente se tiene que llevar a cabo. Ha habido muchos problemas en ese sentido. Lo que observamos todos los días en las noticias y sobre todo las situaciones que se dan los fines de semana, de tanta reunión, tanta fiesta, tanto agasajo, tanta cosa, la gente no atiende las instrucciones que dan las autoridades. Y es un panorama bastante difícil. Y si no se desarrolla esa capacidad de convicción del líder, ahí hay un problema. Porque es que hay que ahí ejercer un liderazgo que sea positivo, que la gente atienda. Aquí en Bogotá, por ejemplo, el fin de semana se presentó una situación muy difícil, sobre todo de los comerciantes, porque es que, digamos de alguna manera, sin que eso tenga ningún criterio político ni nada parecido, es un análisis que hago el esfuerzo por ser objetivo, en que lo que yo planteo es, pero ¿cómo hace la gente? Es que si no trabajan, ¿cómo van a mantener a su familia? ¿Cómo van a comer? Si el mismo Estado, los gobiernos, no les suministran lo necesario precisamente para que se puedan confinar. Entonces tienen que salir a buscar la forma de resolver el modo de vida de su familia. Y se estaban pues revelando un poco en ese sentido aquí en la ciudad del fin de semana. ¿Ya? Miren, y esto va a tener un efecto en cuanto a todo el tema que se relaciona con la sostenibilidad fiscal. Es indudable. Eso no lo podemos negar. El confinamiento, por ejemplo, el confinamiento ha generado un fuerte impacto en la economía. Tantos comercios que están cerrados desde marzo sin producir un solo peso. ¿Cómo va uno a pensar que esa gente se va a poder recuperar? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ahora piensen ustedes en aquellos que no sean dueños de los locales, pagando arriendo. ¿Cómo van a pagar un arriendo si no están produciendo? No más para establecer esa sola relación allí. El impacto va a ser muy fuerte en varias variables. El desempleo, muy grande, el desempleo. No es sino escuchar al director del DANE cada vez que habla. Terrible. Nunca se habían visto esas estadísticas. Ahora, la culpa no es del gobierno, hay que decirlo, sino de la situación que estamos viviendo. Lo que pasa es que también algunos se aprovechan de esa información para sacarle réditos políticos.
No creo que eso lo podrán hacer con nosotros porque tenemos mucha más capacidad para pensar y analizar una situación de esa. La disminución de los salarios en muchas organizaciones, al menos para tratar de mantenerlos, se han tomado decisiones en ese sentido. Cuando no, en casos mucho más extremos, prescindir de las personas, no podemos seguir, no tengo cómo pagarle, pues terminemos el contrato porque ¿cómo le pago? En algunos casos la disminución, pero en otros peor, la eliminación del cargo, prescindir del trabajo, ¿sí? Y eso, por supuesto que va a incrementar los indicadores de pobreza también de una manera importante. Ahora, eso entonces representa hoy en día ¿qué? Un reto de los gobiernos, sobre todo, pues planteándolo aquí en este caso, de los gobiernos territoriales para tratar de mantener esa sostenibilidad fiscal de las entidades territoriales, porque se necesitan recursos para resolverle las necesidades a la gente y de alguna manera para tratar de asumir algunos de los compromisos que se adquirieron cuando estuvieron en campaña. Proteger o activar algunos sectores, ¿sí? Que de alguna forma amenazan con desequilibrar las finanzas públicas. Y hay muchos datos en ese sentido que ya hoy en día se están publicando. Miren que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, al cierre del 2019, planteaba que el 60% de los países de América Latina, ¿sí? A esa época, finalizando 2019, a esa fecha, mostraban niveles de endeudamiento mayores al 40% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y además algunos ajustes que oscilaban entre el 2 y el 7% del Producto Interno Bruto. En ese escenario, la emergencia por la pandemia del coronavirus encontró una región fiscalmente vulnerable. Es decir, que su Producto Interno Bruto mostrara endeudamientos en un nivel del 40%, es decir, atender una deuda de esa tan grande y ante una situación en la cual se llega prácticamente a la parálisis de la economía, encontró una situación vulnerable que lo convierte en una crisis impresionante, ¿sí? El proceso en este sentido entonces de consolidación fiscal se tiene que estancar en la gran mayoría de países y eso genera de alguna manera un poco margen de maniobrabilidad, un poco grado de libertad, porque además también los gobiernos tienen que cumplir con esa deuda que adquirieron previamente y que además está soportada en unos contratos que hay que atender, ¿sí? El efecto entonces de la pandemia en cuanto tiene que ver con las finanzas públicas de una manera directa se va a ver reflejado en los déficits. Porque ante tanto gasto que hay que atender y no se tienen los recursos con que responderlo, habrá que ir a buscar más deuda. Y eso va a crear una situación de fiscal que da muy poco margen de maniobra, ¿sí? En el caso, en el caso nuestro, en el caso de Colombia, pues se había pensado o se tenía proyección de poder llegar a un incremento de la economía muy cercana al 8% y vamos a ver que la situación fiscal va a ser totalmente deficitaria. La deuda pública puede llegar a alcanzar niveles del 65% del PIB. 65%. Y es probable que por los efectos, porque esto no se va a resolver en un año, en un mediano plazo, digamos, al término de este gobierno nacional, es probable, de acuerdo con las proyecciones que ya se están haciendo, que
que lleguemos al 75% del PIB. La deuda. Es decir, producir únicamente para pagar. ¿Sí? Esos desequilibrios macroeconómicos en los frentes externos y en el frente fiscal, porque además, ¿qué se exporta? Si no hay producción, ¿qué se va a exportar? Minas, recursos naturales no renovables, a lo sumo. En el caso de ese desequilibrio, en Colombia puede estar en alrededor del 4,5%. Ahora, para financiar ese déficit que ahí va a resultar, entonces, no sé, lo fundamental será promover la inversión extranjera, pero resulta que aquí ha habido tantas decisiones por parte de los jueces, sobre todo, que genera desconfianza. Entonces ya los inversionistas no quieren venir a Colombia porque no encuentran una seguridad jurídica. En cualquier momento un juez le puede llegar a cambiar las condiciones en un contrato que se haya suscrito con el gobierno y un inversionista extranjero. Aquí en Colombia se había proyectado que se llegara a un déficit de aproximadamente el 2% del PIB, pero conforme va la tendencia de los resultados fiscales, es probable que eso se triplique y que podamos estar más bien en un déficit cercano al 5%. Y ahora, habrá que buscar la manera de generar superávit, pero ¿de qué manera? Ya la gente ya no aguanta más, pagando más, todo el mundo se queja. ¿Sí? La situación no es alentadora, para nada alentadora. La pandemia, los problemas se pueden agravar más bien, ¿sí? Se espera que la economía, dicen los economistas y los centros de pensamiento económico, que en Colombia la economía este año decrezca, ¿sí? Y ese decrecimiento puede estar entre el 2 y el 5%, lo cual eso implica entonces que el gobierno tenga que realizar un gasto público importante para buscar la forma de promover la reactivación de la economía. Y eso implicará que será que mejorarle condiciones o suministrarle recursos o reducirles impuestos. Hay muchos que hablan de entrar a revisar todo ese esquema de exenciones que tiene nuestra estructura tributaria. A ver de qué manera eso se logra resolver. En días recientes, pues, como les venía comentando, ustedes lo saben, las administraciones territoriales tuvieron que ajustar sus planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque habían llevado a cabo la asunción de un compromiso en campaña sobre la base de unas condiciones y resulta que al momento de tomar posesión, entonces las situaciones cambiaron y hace necesario entonces que esos planes se tengan que ajustar. Los actuales mandatarios fueron elegidos con unas propuestas y sobre las cuales firmaron unos pactos en sus programas de gobierno y que con base en eso fue que fueron elegidos. Pero a los 2 meses prácticamente, la primera semana de marzo, después de haber tomado posesión, cambiaron las condiciones. Ya en marzo estábamos confinados prácticamente. Y el plan de desarrollo se empieza a discutir en marzo en las corporaciones públicas. De tal manera que los planes de desarrollo tuvieron que cambiar las prioridades de inversión, de generación de recursos y tomar decisiones que en este mismo ambiente y con base en ese entorno fueran inmediatas para ver de qué manera se lograba de alguna forma sortear la situación. En ese sentido, pues es seguro que habrá que sacrificar recursos en todos los sectores, ya bien sea por limitar las metas o eliminar proyectos, reduciendo infraestructura física, porque yo soy de los que cree que ahí no hay ninguna dicotomía en términos de salud y de desarrollo. Pues por supuesto, uno que hace con tener las mejores vías, la mejor forma de comunicarse, la mejor infraestructura si está muerto. De nada le sirve. Entonces lo primero que hay que atender es precisamente la salud, el gasto público social y sobre todo la salud.
la educación, y luego seguirán otras prioridades, el desarrollo económico, en fin, generar condiciones para atender la emergencia, procurar de alguna forma ser creativo en promover la reactivación de la economía. Imagínense ustedes todos esos locales de comercio, de diversión, de restaurantes. Hay una cantidad de gente que ya prácticamente quebró y el gobierno tiene que buscar la manera entonces de promover nuevamente esos sectores de la economía, porque de ahí derivan muchas cosas del dueño y de los gobiernos para recaudar impuestos. Si no hay producción, ¿qué impuestos se puede recaudar? A ver, si un restaurante no vuelve a abrir, ¿qué impuesto de industria y comercio va a pagar? ¿O qué IVA se va a recaudar? Por ejemplo, asimismo en un local de diversión. 5 minutos, doctor Colmenares. Perfecto. Entonces, pues a ver, yo no quiero ser ave de mal agüero en esto, si presagio pues una caída estrepitosa de los recaudos, pero es que las cifras no nos dicen otra cosa. ¿Quién va a pagar predial? ¿Con qué va a pagar predial? Si no tiene cómo, si no están trabajando, si ha habido que prescindir de muchos puestos de trabajo. El impuesto de industria y comercio, si no hay atención, no dejan abrir los locales. La sobretasa a la gasolina, ¿qué se va a recaudar de sobretasa si no hay tránsito de vehículos? Si ya hay muchos que reclaman que debe de repensarse el pago del SOAT, porque qué riesgo se está protegiendo si los carros están guardados, en su gran mayoría. Eso no es culpa mía, ¿no? Lo que pasa es que la situación hay que plantearla, la realidad no la podemos ocultar. Miren que la DIAN, por ejemplo, informó que el recaudo tributario en Colombia en el primer semestre, enero-junio, fue de 77.78 billones y estaba previsto recaudar 82 billones, que es una cifra importantísima, 5 billones menos, ¿sí? En cuanto a la nueva meta de recaudo que hubo que revisar, es de 144 billones y se había previsto recaudar 157, es decir, 13 billones menos. Y eso en el nivel nacional, en la DIAN, en el recaudo, afecta a las entidades territoriales, porque de los recaudos de la DIAN es que se hacen las transferencias del Sistema General de Participaciones. Esperemos pues que toda esta pérdida de la economía y el deterioro fiscal pueda tener una pronta solución, si no ya para este año, por lo menos en el año próximo, y lograr de alguna forma reactivar la economía, volverla a hacer crecer y que se den las condiciones para un buen manejo y sostenibilidad fiscal. Confiemos pues que así sea. En este escenario entonces de volatilidad de la economía y los mercados mundiales, la situación de incertidumbre en el que se encuentra el mundo entre las diversas medidas que se han ido adoptando en cada gobierno de acuerdo con sus competencias, el nacional, el departamental, el local, cada una a su tiempo, propiciando una cierta ambigüedad ante la opinión. A esto se suma la complejidad de algunas personas que por diversas circunstancias no pueden trabajar, porque físicamente ya no lo pueden hacer, porque no están en condiciones de teletrabajar, porque ya sus puestos de trabajo no existen, se quedaron sin empleo, en fin, por el cierre de muchas empresas y hasta incluso entidades públicas. Por eso es muy importante entonces aprender a gestionar estas circunstancias con inteligencia emocional, adaptación, flexibilidad y sobre todo con conciencia. Es que hay mucho desorden. Hay muchas personas que creen que no está pasando nada, pero quizás lo creen porque a lo mejor no las ha tocado de manera material, son como tomasinos, hasta ver no creer. Y hay personas que dicen que eso es un invento, que no está pasando nada. No hay que dudarlo. Es una crisis y es mundial. Y tenemos que asumir una conciencia en eso y poner nosotros también de nuestra parte. Les agradezco mucho la amabilidad y quedo atento si hay alguna situación que quisieran plantear, independientemente de que estén
de acuerdo conmigo o estén en desacuerdo. De eso se trata la libertad y la democracia, de que podamos pensar y opinar. Muchas gracias, doctor Colmenares. ¿Listo? Agradecemos a nuestro conferencista lo provechoso que ha sido abordar esta temática tan importante en este espacio. Y a continuación voy a leer algunas preguntas, profesor, que tenemos acá. Primero, pues, un saludo que vale la pena comentarle. La doctora Sandra Patricia Bernal Busto le envía un saludo especial desde el sur, así escribió. Y tenemos además una pregunta del doctor David Franco. Y es la siguiente, doctor Colmenares. ¿Podría ahondar sobre su tesis de una posible inestabilidad judicial que no preste garantía frente a la inversión extranjera? A ver, lo que sucede es que se suscriben contratos con inversionistas extranjeros para, vamos a suponer, alguna explotación de algún recurso o el desarrollo de alguna actividad. Y eso se hace sobre la base de unas condiciones. Lo que uno espera es que en el desarrollo de ese contrato las condiciones se mantengan, exista estabilidad en ese sentido. Pero vamos a ver que de cualquier forma, en algún momento, entre ambas personas surge un desacuerdo. Y resulta que ese desacuerdo lo terminan resolviendo sin tener en cuenta las condiciones que se acordaron. Cuando esas condiciones que se acordaron deben ser la base sobre la cual los desacuerdos, perdón, se resuelvan. Entonces, lo que siente el inversionista es que no de manera práctica como debería ser, en la ejecución del mismo contrato que se haya suscrito, la situación se resuelva, sino que la termina resolviendo es un juez con alguna decisión que incluso llegue a cambiar las condiciones que se crearon en el contrato. Y es de lo que se quejan los inversionistas extranjeros, de la falta de estabilidad jurídica, de la permanencia de las condiciones en el momento en que el acuerdo se lleva a cabo. A eso es a lo que se refieren pues los inversionistas extranjeros con respecto a la desconfianza que tienen con Colombia, y en eso pues el gobierno nacional, yo tengo conocimiento que a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se está haciendo una revisión para efectos de, si fuera necesario, crear una nueva legislación en ese sentido, tenga la suficiente fortaleza como para que se mantenga en el tiempo y que las condiciones establecidas en el momento en que se llega a un acuerdo sean las que se mantengan, incluso hasta para resolver desacuerdos a los cuales se lleguen. Muy bien, muchas gracias. Tengo una última pregunta, profesor, que me gustaría abordar, ahora que tenemos todavía el tiempo. La posición a corto plazo para impulsar la economía, para dinamizarla, ¿debe ser el endeudamiento? No necesariamente, no necesariamente. Yo planteaba el endeudamiento por efecto de traer la información y también para dar a conocer que no es sencillo, porque es que además hay deuda que viene de muchos años, de varios años, y que el que asume el gobierno pues no puede desconocer eso, porque los contratos hay que honrarlos y eso se tiene que pagar. El tema es la generación de recursos. Entonces, ¿qué sucede? Viéndolo en un sentido positivo, a los gobiernos les va a tocar ser suficientemente creativos para efectos de poder tomar las mejores decisiones que impliquen crear o modificar la estructura tributaria que existe actualmente para generar recursos. Lo que pasa es que yo veo que a partir de situaciones concretas se me hace un poco difícil. Mire, por ejemplo, ¿cuánto le descuentan a un contratista del Estado hoy en día? Vamos a ponerlo de una manera sencilla, un contratista de prestación de servicios. Le descuentan nomás en impuestos territoriales cerca del 12%. Es decir, que si usted contrata para que le paguen 1 millón de pesos, empezando en impuestos territoriales, ya le descuentan el 12%. Pro universidad, pro electrificación, pro hospital, pro adulto mayor, y ahora una situación que a mi juicio resulta absurda,
acaba el Congreso de expedir una ley para hacer un descuento adicional de hasta el 2.5% para la recreación y el deporte. Ese es un nuevo impuesto que tienen que adoptar ahora las entidades territoriales. Entonces ya será el 14% menos en impuestos territoriales. Entonces ya ahí le van quitando ¿qué? 140 pesos. Ya va a recibir 860. A eso, a ese millón, réstele retención en la fuente, el 10%. Entonces ya son 240 menos. Y así una cantidad de cosas, y por eso es que contratar con el Estado resulta tan oneroso, por la cantidad de cargas tributarias que eso tiene. Y yo pienso que no es de esa manera, eso hay que hacerlo de alguna forma, pues que precisamente permita unos recaudos que sean racionales, porque si con un privado contratan por 1 millón de pesos mensuales, eso mismo lo tienen que contratar con el Estado por 1.500.000, porque el contratista dirá, no, pues no va a salir de mí, yo le sumo eso a los costos de la prestación de mi servicio. Entonces, hay que entrar, y hay muchos gobiernos territoriales que ya están en ese proceso de revisión, porque hay necesidad de reactivar la economía. A ver, ¿de qué le sirve más al gobierno? ¿Que no le paguen impuestos de industria y comercio, o que no le paguen impuesto predial, o que más bien eso se revise y que contribuyan de una manera distinta a efectos de que se promueva más un recaudo? Eso hay que revisarlo, y en el nivel nacional incluso. Por eso no podemos tampoco poner el grito en el cielo por decir que otra reforma tributaria en pandemia. Pues precisamente una reforma tributaria para efectos de atender la situación de la pandemia y reactivar la economía, o si no, entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo todo el proceso de producción? ¿Cómo vamos a vivir? ¿De qué nos van a pagar? ¿O con qué nos van a pagar si no tienen cómo? Entonces hay que buscar la manera de generarle a eso también un motor de crecimiento. Doctor Colmenares, muchas gracias por haber dado respuesta a cada una de estos interrogantes a las personas que están conectadas en este momento. Primero, quiero pedirles que sigan conectados en esta actividad del Summit Gerencial, el cual continúa mañana desde las 8 de la mañana, y les muestro en este momento las charlas que van a tener mañana dirigidas a la parte de logística, al área de gestión humana, y un cierre relacionado con los temas de liderazgo, el cual va a ser desarrollado por el doctor Alberto Merlano Alcocer. Por otra parte, en el chat voy a colocar un enlace que es de la plataforma Meet, en el cual, una vez finalicemos este webinar, voy a conectarme para atender a todas las personas que puedan estar interesadas o interesados en la especialización en gerencia pública, para atenderlos de manera directa y brindarles toda la información. Es importante tener en cuenta que aquellas personas que deseen inscribirse a la especialización de gerencia pública, por el hecho de haber participado en ese webinar, pues tienen gratis la inscripción. Esperamos haya sido de su interés. Los invito a aplicar los tips que nuestro conferencista nos ha comunicado en el día de hoy, y dar las gracias por permitir que la Dirección de Especializaciones los acompañe en su proceso de formación académica. Agradezco nuevamente a los asistentes, a nuestro conferencista, el doctor Colmenares, al equipo de la Dirección de Especializaciones que también está presente, el equipo de mercadeo y todo el soporte de TICS. Les recordamos también seguirnos en nuestras redes Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Les deseamos un feliz día y gracias por habernos acompañado. Feliz día.